como si fuese un triángulo, seguridad, rendimiento y liquidez, y ver en qué punto es el más prioritario para mí. Porque las tres cosas al mismo tiempo no voy a tener. Puedes ser muy buen empresario, pero realmente no manejar bien tu dinero. Lo importante es que un líder, lo que sea más que nada es crítico, que haga las preguntas correctas, que desafíe al equipo a seguir mejorando y a seguir elevando la vara para seguir dando lo mejor. Creo que el mindset correcto cuando hablamos de inteligencia artificial sería, sí, ¿qué se puede hacer ahora que antes no se podía hacer? Presenta Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un gusto recibirlos como cada semana a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, y también nos pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Estamos transitando la temporada número 12 y lo anunciamos en portada. Aquí ya tengo en el living de Empresarios de Acá Carolina Sur, que es economista, MBA, es autora de los libros de Gastadora Inversora y Qué bien te queda la independencia, es columnista en TV y radio, muy conocida, es asesora de inversión en Balance. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Soy feliz, me hace muy feliz estos espacios. Ya estaba celosa porque estabas en todos lados, menos acá. Yo para mí te escribí para que me invites. No, bueno, sí, me parece, es verdad, ¿no? Es verdad. Yo soy de las que escribo porque me encanta el programa y dije... Te contesté y quedé yo en offside, me estás dejando en offside, pero está bien. Lo voy a compensar con esta entrevista para ti. Me suena que yo había visto, porque cuando algo me encanta, porque a veces viste que piensan que te llaman de todos lados, pero la verdad que a mí cuando hay algo que me encanta, escribo. Así que sí, este es uno de los programas que me encantaba, que lo miro por LinkedIn. Sí, por YouTube, por las redes. Sí, por pila de veces lo vi y dije, ay, qué interesante, así que nada. Bueno, acá estamos, me voy a redimir. Bueno, Carolina, bueno, un gusto tenerte aquí. Veo que hay libros ahí en la mesa, son los libros, vamos a mostrarlos a cámara. Te los traje de regalo. Ay, muchas gracias. ¿Me lo firmaste? No, ahora te lo firmo. Bueno, ahora me lo firmas. Cuando terminemos la nota me lo firmás. Divino. Bueno, libros muy útiles porque hacen a temas no menores, ¿no? Que es promover lo que es la inversión, ¿no? Lo que es promover, en cierto sentido, lo que muchos empresarios dicen, bueno, tenemos que mejorar la educación financiera, ¿no? Esto te lo voy a preguntar porque tú eres economista, vos decís, la inversión, la educación financiera, ¿no? En definitiva y al final, pasando cuentas, al final del día, ¿qué deja? ¿No? A nivel país, ¿no? ¿Por qué todos deberíamos de empezar a mejorar nuestras estrategias como inversores? Yo creo que es muy importante, realmente es muy importante que las personas y las empresas empiecen a invertir. Primero porque la inversión genera más dinero que no depende tanto de tu labor. Es como que cuando te das cuenta que puedes tener una amiga o puedes tener un coequiper que está laburando cuando vos por ahí estás maternando o estás con un problema laboral o... Viste que hay momentos muy buenos en las empresas y hay momentos que no son tan buenos. Y creo que tener esa ayudita de la inversión, de que algo tenga rendimiento, que no dependa de tu trabajo, es muy importante. Entonces, creo que cuando damos educación financiera y la gente entiende que es para todos y que de verdad que es muy importante hacerlo, es como que logran generar más dinero y eso los motiva, bueno, a que el trabajo también te da la posibilidad de generar más no trabajando. Allí, ¿qué está pasando hoy con las inversiones en Uruguay, puntualmente, ¿no? ¿En qué momento estamos? Yo creo que cada vez hay más interés. Mismo con Hola Soy Caro, con mi emprendimiento, veo que cada vez estoy ocupando lugares que antes como no eran nuestros y hay mucho interés, mismo en el mes de la mujer, de bueno, el bienestar dentro, desde lo financiero, desde lo económico, desde la inversión, en muchísimas charlas, pero también yo trabajo en Balance y por ejemplo, el año pasado abrimos, yo sola, mi equipo, abrió 88 cuentas y la mayoría de mujeres, y lo leo todo el tiempo, que
que los corredores de bolsa y las empresas de inversión dicen que está aumentando mucho la cantidad de gente que quiere invertir. Yo creo que eso se da, primero porque los productos están siendo más accesibles y segundo porque la información, por esto de que a vos te interesa que yo esté en tu programa, a los programas de diarios les interesa que alguien hable de inversión, y bueno, ahí la gente común escucha y dice, no me di cuenta que yo también puedo, y empieza a averiguar, y bueno, cada vez hay más productos para poder hacer frente a esta demanda. Allí veías más interés, por ejemplo, en mujeres. ¿Qué diferencia, por ejemplo, el rol de la mujer inversora con el del hombre, ¿no? Tradicionalmente era el hombre el que invertía y la mujer no se animaba tanto. ¿Qué observas allí? A ver, yo le sigo preguntando a Google o a ChatGPT hoy, no hace 20 años, le pregunto, mostrame una persona invirtiendo, y la persona que me muestra sigue siendo un hombre vestido de traje con una pantalla de Bloomberg. Y cuando le pregunto a una persona gastando, seguimos apareciendo nosotras con pila de bolsas. Creo que eso es algo que es un estereotipo que es importante cambiar. Creo que las mujeres hasta hace poco no invertían tanto por varias razones. Una es que no encontraban un referente, alguien que les hable a ellas. Es como que si yo miro este programa y veo un hombre hablando de inversiones, capaz que lo que dice no me llega, pero no porque no me llega la inversión, sino porque me doy cuenta que no tengo nada que ver a él, y como que cómo adapto mi vida y mis flores y mi manera de hablar y mis rulos a eso. Creo que cuando empezamos a escuchar a personas como uno, diciendo, che, esto te conviene, esto es importante, te das cuenta y te subís a ese tren. Y por eso para mí, hoy en día las mujeres cada vez más nos interesamos. Y yo tengo el caso de mi libro, el de Gastadora Inversora, que se llama De Gastadora a Inversora, que tiene 12.000 tiradas, o sea, 12 ediciones, o sea, 12.000 personas lo compraron. Un libro que la editorial me dijo, claro, escúchame, o sea, rosado, de Gastadora Inversora, o sea, es un nicho, si vendemos 1.000, es un éxito. Y yo estaba segura que no, o sea, estaba segura que iba a ser un bestseller porque sé que las mujeres cuando nos hablan a nosotras y cuando nos dicen algo que nos conviene, lo consumimos. Claro. Y creo que es un poco eso. Qué interesante lo que tú decís, ¿no? Porque hoy entiendo que ese público al que tú te referís también, además de que tiene experiencia en inversiones, es alguien que de repente, por supuesto que nunca invirtió y quizás tiene ahorros. Tiene ahorros, sí. ¿Y ahí el primer paso cuál es? Bueno, primero, dejar de creer que el uruguayo es ahorrador. Creo que el uruguayo puede empezar a ser ahorrador e inversor. Creo que el primer paso es entender por qué siempre dejamos esa plata parada en un banco o la cambiamos a dólares y la dejamos parada en el banco. Primero entender la parte cultural, por qué lo hemos hecho hasta ahora, porque creo que eso es muy importante. Y después, cuando nos damos cuenta que hay alternativas mejores, saber en qué situación estoy. ¿Qué necesito? ¿Liquidez? ¿Necesito la plata ya? ¿Necesito seguridad? La verdad que a mí la seguridad es lo que más me importa. Prefiero ganar poquito, pero saber que está segura, o lo que más me importa es el rendimiento. La verdad que yo quiero hacer rendir el dinero, quiero que la plata que hoy tengo se duplique. Entonces, primero tengo que ver eso. Es como si fuese un triángulo, seguridad, rendimiento y liquidez, y ver en qué punto es el más prioritario para mí. Porque las tres cosas al mismo tiempo no voy a tener. Claro. Y bueno, cuando entiendo eso, cuando entiendo para qué quiero la plata, si la quiero para irme de viaje con mis familias, si la quiero para comprar un departamento, si la quiero para mi jubilación, si la quiero para irme a Roche el fin de semana, es distinto. ¿Por qué? Porque hay un tiempo. En inversiones, cuanto más tiempo tenés, más te puedes dar el lujo de la volatilidad, porque claro, sabemos que a largo plazo, todo va a crecer. Entonces, pero es importante porque yo no puedo dar como un talle único. Porque una persona que necesite la plata en 6 meses va a necesitar un producto muy distinto que una persona que necesite la plata en 15 años. Y ahí son como las primeras cosas que tenemos que hacer. También creo que es muy importante hablar con un asesor. Soy de la idea de que si algo no conozco, en todas las cosas de la vida, no en esto, si algo no conozco, me da miedo, estoy desinformado, tengo que ir a alguien que sepa, porque es como en toda la vida, no te autorrecetas un medicamento cuando nunca te dolió. Cuando ya te dolió la espalda hace 15 años, por ahí te tomás el mismo remedio de siempre, pero algo nuevo que no conoces tenés que consultar. Claro. Y esto es lo mismo. Entonces creo que tenés que ir a un asesor, contarle, él te va a preguntar cuál es tu situación familiar, no es lo mismo si vos tenés que pasar plata a un familiar que si la plata es tuya y nadie depende de vos, no es lo mismo la edad que tenés,
no es lo mismo si es un trabajo fijo que un trabajo variable. Esas preguntas le dan la pauta a mí como asesora de decir, bueno, a vos te conviene este producto. Lo importante es que hay que invertir, después vemos qué producto, pero vos tenés que ser inversora, después vemos en qué invertir. Qué interesante. Y allí no menor es que muchos empresarios, por ejemplo, tienen gran parte del patrimonio en el negocio, ¿no? Allí, ¿qué riesgos ves? Para mí es un grave error tener el 100% del patrimonio en el negocio. En economía se llama riesgo por falta de diversificación, porque vos estás apostando a tu negocio, apostando a tu país, apostando a tu sector. Entonces, si va bien, espectacular. Pero si llegara a ir mal, si vos diversificaras en, bueno, no sé, soy constructor, tengo la plata en el negocio de construcción, pero aparte tengo una parte de la plata que gano en la bolsa de valores de Estados Unidos o acá, en un corredor de bolsa local. Bueno, generalmente no le va mal a las dos al mismo tiempo, entonces cuando uno cae o le va un poquito peor, al otro le va mejor y diversificás. Creo que es muy importante separar la plata, también para verla, ¿no? Esto de, viste que a mí me pasa mucho con empresarios que me dicen, ¿sabes qué? No la veo, no la veo. Bueno, para mí una manera de verla es separarla, tener una cuenta tuya de gastos y una cuenta de la empresa, eso es fundamental. ¿Qué te plantean los empresarios cuando recurren a ti para inversiones? Bueno, yo creo que hay un tema, esto me parece un poco distinto entre hombres y mujeres, pero creo que a veces al empresario se lo ve como una persona que debería tener resuelta su vida económica porque logró resolver su empresa. Como que son dos cualidades que vienen juntas. Me va súper bien la empresa, entonces yo los domingos sé perfecto que comprar en el súper. Y en realidad no vienen juntas. Entonces vos podés ser muy buen empresario, pero realmente no manejar bien tu dinero. No saber esto, no saber separar, tener todo puesto en la misma bolsa, no saber cuánto ganás. Y muchas veces vienen con esto de, Caro, necesito que me enseñes a invertir, pero como con vergüenza de cómo no van a saber eso, cuando en realidad ese no es tu expertise capaz que fue armarte una empresa espectacular, pero de plata no se habla a ningún lado. Yo soy economista y a mí nadie me preguntó qué es la plata para mí, nadie me enseñó cómo manejar bien mi plata. Yo sé muchos temas económicos, pero mi manera de actuar los domingos de noche o cuando hay alguien muy enfermo o cuando festejo una alegría, el Excel no me agarra la mano, es un tema emocional, va mucho más en la parte emocional que en la parte económica. Entonces, y me pasa mucho también que una vez lo dije en una entrevista, que es que en general los empresarios hombres me dicen, te tengo que traer a mi mujer, necesito que venga mi esposa a escucharte, necesito traértela. Y yo siempre contesto, escuchame vos también, porque a veces queda como, es ella, y en realidad yo siento que no es un tema de género esto, para nada, y que quizás ellos también tienen que escuchar, pero a veces cuesta, yo lo veo así, y por eso la mayoría de gente que me sigue a mí son mujeres más o menos de mi edad, al hombre empresario escuchar a una chica de Flores más joven, y eso es lo que estamos intentando romper un poco de, nada, ustedes también me pueden escuchar, no pasa nada, no tienen por qué saber eso, y les puedo ayudar de una manera distinta a ver las cosas. ¿Lo estás logrando? ¿Sentís que lo estás logrando? ¿Que te falta un poquito? Creo que mi foco hoy en día está más en las mujeres, porque siento que es con las que más nos entendemos, porque nos pasan las mismas cosas, pero cada vez más traen amigos, me dice a un médico, a otro médico, a su pareja, a su hermano. También desde el lugar de acá la entendí. Vení vos a ver si estamos hablando de lo mismo, porque la verdad que a vos no te entendía y capaz que están diciendo lo mismo desde ese lugar, pero sigue siendo un foco más femenino. ¿Qué te exigen hoy o qué te piden, digamos, más que exigir empresarios y empresarias a la hora de invertir, inversión local, en la bolsa de Estados Unidos? ¿Cuáles son los instrumentos que hoy entendés que están como en la primera fila de los elegidos? Bueno, para mí es un poco distinto si es para la empresa o si es para la persona. A ver. Si es para la empresa, o sea, a veces muchas empresas tienen liquidez, la caja, que en algunos casos es muy grande la caja y en otros casos es más chica. Y siempre está ese miedo de, eso no lo invierto porque es la caja. Claro. Y yo siempre les digo, no inviértanlo, porque la caja, hay instrumentos de liquidez diaria que vos invertís y te va dando un rendimiento y lo puedes sacar cuando quieras. Eso en tema empresarial. Y en personas también. Hay mucha gente que me dice, Caro, gracias por lo de la empresa, pero me pasa que guardo el colegio de mis hijos todos los meses para pagar en marzo todo junto. Y eso no lo toco. Y yo digo, no, pero eso también invertilo. Yo creo que esto de
Bueno, Balance ahora sacó un fondo de liquidez diaria. Está buenísimo porque vos tenés el efectivo en tu cuenta y lo que haces es darle rendimiento. Entonces, A ver, contame bien, ¿cómo es? Balance sacó un instrumento que se llama Balance Liquidez Diaria, Ajá. que es T+0. ¿Qué significa? Que es como tenerlo en tu cuenta, solo que está invertido. A ver, yo voy, Caro. Quiero ¿Querés- que me cuentes. Abrís una cuenta Sí. en Balance, la abrís y mandás plata. El mínimo son 5.000 pesos. Por eso estoy tan feliz, porque todos podemos ser inversoras, porque es 5.000 pesos, ¿está? Pero ponele que tenés 300.000 pesos. Y me decís, Caro, tengo 300.000 pesos, los tengo ahí en el banco, ¿qué hago? Está perfecto. Te abro la cuenta, te pido tu cédula, un recibo, UTO, Cebantel, y abrís tu cuenta. Bien. ¿Está? En ese caso, la ves, obviamente tenés acceso online, la ves todo el tiempo, Sí. y se te suscribe a este fondo de liquidez diaria. ¿Qué pasa con esto? Vos vas viendo en tu cuenta cómo ese fondo va subiendo. ¿Qué tiene el fondo adentro? ¿Qué es un fondo? Vamos a arrancar por eso. A ver, sí. Un fondo es una canasta de muchas cosas adentro. ¿Qué significa? Este fondo tiene letra de regulación monetaria en pesos. El Estado pide prestado plata a los ciudadanos emitiendo letras a muy corto tiempo, 30 días. En vez de comprarte la letra, vos, Tati, me compro una letra de 30 días que no accedo al dinero por 30 días, Balance hace un fondo que tiene las letras adentro y podés salir el día que quieras. Entonces, si vos antes de las 11:30 de la mañana me llamas y me decís, Caro, necesito la plata, a las 12 del mediodía lo tenés. O sea, es como tenerla líquida, o sea, como tenerla en tu cuenta a la vista. La diferencia es que la podés sacar cuando quieras y te da rendimiento. Entonces yo creo que realmente creo que es un producto que es un golazo para la gente que tiene liquidez en sus cuentas, que tiene plata en sus cuentas. En esto de las empresas, mi esposo cuando le conté me dijo, pero claro, a mí me sirve. Y le dije que sí. A mí también, después Obvio. te paso el teléfono. Hablamos. 100%. Yo creo que hay que abrir cuenta. O sea, eso me pasa todo el tiempo. Eso que te pasó a vos, pasa todo el tiempo. Es como que digo, nada, vos no parás de hablar con empresarios y capaz que nunca nadie te dijo, ¿vos qué estás haciendo con el cash de tu cuenta? Claro. ¿Entendés? Y cuando alguien te dice y te invita, creo que eso es un poco el invitarte a este mundo en el cual nunca fuimos muy bienvenidas, pero cuando nos damos cuenta y decimos, pero Claro. me sirve, entro en el mundo. No los puse en el libro, pero me encontré con un paralelismo que me pasa a mí en la vida, que es que me empecé a dar cuenta que todo el mundo corre. ¿Viste que corre todo el mundo? Sí, estoy a 1000. Sí, no eso, corren, son runners. Ah, ok. Aparte están a 1000, pero corren, son runners. Y empiezo a ver que el chico que estaba conmigo en la escuela, que no podía subir las escaleras porque tenía asma, corre triatlones. Y empiezo a ver que mi amiga, que comíamos hamburguesas juntas siempre, que no podemos caminar ni en la parada de bondi, corre. Y empiezo a decir, pará, está corriendo gente como uno que no tiene ninguna habilidad extra, que de hecho tenía asma y corre. Y ahí me copo y empiezo a correr. Y me pasa lo mismo con la inversión. Creo que vamos a empezar a invertir más cuando empecemos a ver, Tati invierte, Caro invierte, tu mamá invierte, mi abuela invierte, tu abuela invierte. Y cuando empecemos a no ser las únicas de la familia o la primera inversora de la familia, te va a pasar lo que a mí me pasa con correr. Y digo, puedo. No sé si quiero, no sé si tengo ganas de bancarme el costo, pero puedo. Y ese cambio de creer que vos podés y que puede mucha gente que tiene menos estudios, que le iba peor en la escuela, que tiene menos plata, decís, epa, ¿por qué yo no? Y ahí te metes en el mundo. Claro, es el impulso y también el conocimiento y también la forma de explicarlo, ¿no? Porque muchas veces hemos tratado en el programa Vaya así, a propósito de rendimientos de mercados financieros, de inversiones y demás, pero claro, desde el punto de vista quizás de lo que hace al mercado, al funcionamiento de la economía, impacto en la inversión y demás, ¿no? Pero esta charla, digamos, quizás diferente, lo que hace también es hacer visible, ¿no? Un sector que quizás estuvo siempre allí, pero no tanto como ahora quizás, ¿no? ¿Cómo también llevan lo que es este sector, a tu entender, lo que ha sido, por ejemplo, las malas gestiones en algunas inversiones, estafas ganaderas, también a nivel de inmobiliarias, por ejemplo, el caso Balsa, que fue muy conocido el año pasado. Digo, porque eso también hace un poco de ruido, ¿no? Y el desafío mayor de poder, por ejemplo, captar clientes. Creo que todas esas cosas le hacen muy mal a la industria. También creo que se junta todo, es como que
porque, por ejemplo, Conexión Ganadera no estaba regulada por el Banco Central, entonces no tiene nada que ver con una inversión en letra de regulación monetaria. Lo que pasó con Balsa es inmobiliaria, pero todo lo que tenga que ver con plata afecta muchísimo al sector. También han pasado cosas en el mismo sector financiero que han afectado. Es verdad. Creo que esto ayuda, que realmente las cosas malas son 1% frente a todo lo bueno. Si alguien hubiera dicho cuando pasó lo de Banco Montevideo hace 1000 años, no invierto más porque pasó esto. Hace 20 años con la plata en el banco sin hacer nada, hubiese perdido mucho más de lo que por ahí se perdió en eso que sucedió. Entonces creo que, de verdad, cuando le preguntamos a un asesor, que es lo que primero me preguntan, claro, ¿esto es realmente seguro? Yo siempre digo, le estamos pidiendo mucha garantía cuando nunca te subiste un avión y le preguntaste al piloto, che, ¿vos me asegurás que vuelo? Claro. Entonces me parece que en todo en la vida hay cosas que salen mal, hay cosas que salen bien. La verdad que por suerte son las mínimas. Si te quedés con eso por no invertir, estás perdiendo. Entonces, si el miedo es perder, dejarla en el banco, abajo del colchón, ya es una pérdida. Así que con esto tenés chance de ganar. Y bueno, y ahí lo que les recomiendo siempre es mirar las banderas rojas, ¿no? Si vas a tirarte al agua por primera vez, nada, hacelo con cautela, hacelo en mares tranquilos. Creo que esté regulado por el Banco Central, que sea un lugar como que tengas acceso online, que puedas mirar todo en tiempo real, cómo te atienden, cómo te contestan. Creo que son cosas que uno le dan el indicio que puede salir bien. Pero cuando a veces vimos un hombre de buena familia, pintunto, y después no era. Entonces creo que nos falló la intuición. Así que manos en el fuego, es difícil, pero nada, como todo en la vida, si querés conocer las nubes, vas a tener que tomarte el riesgo de que se pueda caer, y si querés que tu plata trabaje para vos, mientras vos llorás, maternás, te fundís o te levantás y la rompés en tu empresa, tenés que invertir, no hay opción. Y allí te pueden encontrar en Balance. Claro. ¿No? Porque digo, tú tienes tu perfil público como influencer, como especialista, consultora, pero bueno, allí hay varios instrumentos que seguramente tú puedas explicar y asesorar, y la verdad es que te agradezco este tiempo porque le dimos una vuelta de rosca a las charlas que usualmente tenemos, que son muy interesantes también, con referentes del sector, pero que acercan un poco más la inversión, y vaya si es importante, y por eso te hice que lo dijeras tú, obviamente, que sos la especialista al principio de la charla de la importancia, ¿no? Así que gracias por venir. Carolina Sur, que es, bueno, influencer, es economista, MBA, autora de 2 libros que tengo acá, que ya los tengo, Planes para Turismo, seguro, y te voy a mandar la foto de que los estoy leyendo. Muchas gracias, y algo que no digo mucho, pero que para mí es el círculo perfecto de todo lo que hago, pero no lo comunico, es esto de poder asesorar, de poder ser, de poder abrirte una cuenta, porque me encanta verte y decirte tenés que invertir, me encanta mostrarte por qué no lo hiciste, mostrarte por qué lo tenés que hacer, pero que termine diciéndote y también te puedo abrir la cuenta, porque creo que es el fin, es como que le enseñas a tu hija a andar en bici, hay un momento que la tenés que subir a la bici, no hay otra. Sí. Entonces, la verdad que para mí trabajar en Balance es eso, es como contarte todo y que termine diciéndote, si lo haces acá, lo puedes hacer conmigo, y si te gusta la manera que yo hablo, porque como todo, no puedo haber un asesor, hay miles de psicólogos, no tengo que ser yo la única, pero si te gusta y decís, che, pero resueno con ella también lo hace. Claro. Y creo que está bueno que también las asesoras sean mujeres y tengan esto, porque cuando vas a asesorarte conmigo de invertir, no es nada parecido a lo que te imaginaste, va a ser una charla de mujeres pasándola bárbaro, pero también abriendo una cuenta de inversión. Bueno, vamos a tener esa charla. Obvio. Acá ya tuvimos una. Obvio. Ya me fui convencida. Ya está. Es cerrar ahí, Abrí firmar. cuenta. Te mando los papeles. Bueno, Carolina, muchas gracias por venir, y te espero en otra oportunidad, por supuesto. Obvio, muchas gracias. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado.
Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, continuamos en Empresarios de acá y lo anunciábamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre. Bienvenido, Diego, un gusto tenerte aquí. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá contigo, que finalmente pudimos concretar. Sí, bueno, hace tiempo. ¿Cómo es tu agenda? Muchas actividades en Uruguay, en el exterior, ¿cómo es el día a día? Muchas actividades, sí, la verdad que sí, sobre todo en Uruguay. En mi rol anterior quizá viajaba más, en Mercado Libre cuando estaba en Argentina, pero acá es más foco en Uruguay. Tenemos un montón de iniciativas, de proyectos y tenemos una agenda bastante intensa. Y después además yo formo parte de la CEDU, de la Cámara de Economía Digital del Uruguay, que ahí también tenemos un poco de agenda de trabajo y bueno, después estoy en el board de un amigo también en un emprendimiento en México y entonces después hay alguna cosita más extra, pero la verdad que sí. Y después la paternidad que lleva tiempo, así que nada, bastante intensa la agenda. Diego, queremos conocerte en principio, ¿no? Porque trabajando en Mercado Libre, más allá de tu cargo hoy como digamos, representante, gerenciando la presencia en Uruguay, viene desde hace algunos años atrás. Pero más atrás también habían otros roles que no tenían nada que ver quizás con el e-commerce. Totalmente. Yo te diría que, a ver, no fue planificado mi situación actual, yo creo que fui haciendo camino al andar. Yo arranqué mi carrera como ingeniero industrial mecánico, que me recibí acá en la Universidad de la República, a la que le debo mucho, y bueno, empecé en 2007 mi carrera como ingeniero de planta en Gerdau, una siderúrgica bastante conocida acá en Uruguay, que ahí me formé realmente mucho como líder. Estuve 7 años ahí liderando gente que tenía más años de experiencia en la planta que yo de vida, ¿no? Entonces, ¿eso fue difícil? Muy, muy difícil, pero a la vez muy lindo, ¿no? Porque aprender de esa gente que conoce hasta el último detalle y la última tuerca de la planta y cómo manejar distintos perfiles con distintas situaciones y realidades trabajando ahí, la verdad que muy lindo. Y ahí aprendí mucho y empecé ya mucho con esto de la cultura de Toyota, de la mejora continua y aprendiendo mucho de lo que era estar en beta continuo, algo que seguimos arrastrando ahora y es uno de nuestros valores dentro de Mercado Libre, el estar en beta continuo. Ahí hablábamos mucho de la mejora continua y ahí empecé a formarme. A ver, vamos a hacer un paréntesis, inciso. ¿Qué es el beta continuo? Vamos a explicarlo. Y ese es el concepto de estar todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas. Al final uno va haciendo, va equivocándose y aprendiendo, iterando, y estamos todo el tiempo probando cosas. Por eso están como en desarrollo, todo el tiempo estamos en desarrollo. Y en una industria como la que estamos ahora de tecnología, eso es fundamental, porque vuelve a aparecer nueva tecnología, la tecnología que estábamos usando 6 meses atrás, ya ni siquiera 3 años atrás, 6 meses atrás ya es obsoleta y tenés que seguir iterando. Entonces estamos todo el tiempo en ese beta continuo para poder hacer catch-up y poder seguirnos desarrollando. En la siderúrgica quizá no era tan ágil como lo es ahora, pero sí todo el tiempo estás viendo qué oportunidades hay, cómo mejorar indicadores, cómo
bajar las interrupciones de mantenimiento, como era otro tipo de otras velocidades quizá, pero esa cultura de estar mirando cuál es la causa raíz de los problemas, qué es lo que está generando estos inconvenientes y resolver la causa raíz para poder seguir mejorando. Entonces, ese concepto de estar todo el tiempo solucionando problemas cuando uno está en la oficina. Bueno, te corté sacándote este inciso, pero muy interesante y valió la pena. Sí, sí. Y estabas en Gerdau con ese cargo, bueno, ya es muy importante también, ¿no? Sí. Desplegando tu conocimiento. Sí, ahí aprendí mucho. Luego me recibí de ingeniero, o sea, yo empecé en el 2017, me recibí en el 2007, perdón. Sí. En 2009 me recibí. Y después tomé la decisión de irme a estudiar a Estados Unidos, a hacer un MBA. Ahí me fui, bueno, estuve investigando bastante y terminé yendo a la Universidad de Virginia. No es una universidad tan conocida acá, pero es muy emblemática en Estados Unidos porque fue fundada por Thomas Jefferson y es una universidad top de allá también y muy linda también. Y bueno, y ahí fui a estudiar. A mí me gustaba que fuera una ciudad chica donde se generara un poquito más de comunidad y que bueno, empezar a conocer también a nuevas realidades y conocer más a los estudiantes con los que uno después se expone. Estuve 2 años ahí y después pasé al mundo de la consultoría. Ajá. ¿Y ahí qué hacías? Entonces ahí me fui a McKinsey y ahí me fui a vivir a Buenos Aires. Ajá, bien. Y ahí es más consultoría estratégica y lo que tiene McKinsey es una muy buena escuela. La consultoría la verdad es una muy buena escuela donde aprendes mucho de estructuración de proyectos, de estrategia, de muchísimas industrias. Yo llegué, no sabía nada de oil and gas, de petróleo, de la industria del petróleo, y en 2 minutos hablé con un experto de Houston, un experto de Rusia, que especialistas en los distintos temáticas, en shale oil, en shale gas, en offshore, y ahí aprendí mucho, y después iba rotando de industrias. Entonces es como que la universidad siguió, ¿no? Seguí aprendiendo mucho. Y después de ahí tuve un pasaje por una startup. Ajá. Ahí cambié drásticamente, salí de la multinacional a una startup que se llama Iguanafix, que era una startup de servicios on demand, digamos, plomeros, gasistas, como si fuese un Uber, pero de servicios. Pero ya había tecnología ahí ya. Mucha tecnología, y ahí pasé de la multinacional a entender las dinámicas de una startup, de ejecutar muy ágil, toma decisiones bien ágiles. Ajá. Esto también de estar iterando constantemente y bien rápido. Y además con el riesgo de, necesitas financiación, necesitas mostrar resultados, no tenés tanto budget, hay que cuidar las inversiones que hicieron, la caja, digamos, como un montón de problemáticas que no las tenía en una multinacional hasta ahora, no me las había enfrentado. Y la verdad que mucho de lo que aprendí ahí es parte del ADN emprendedor que tenemos en Mercado Libre, ¿no? Entonces creo que fue un paso clave también para poder llegar y desarrollar y entender que eso realmente me gustaba. Entonces cuando llegué a Mercado Libre ya llegué con otra mentalidad, conociendo las dinámicas de una startup y del emprender tomando riesgos y de estar iterando. Y eso es algo que vivimos mucho en el ADN de Mercado Libre. Ahora sí, es no menor lo que me estás transmitiendo, ¿no? Porque tú entendías el ADN emprendedor de alguna forma de una startup, pero pasaste a una empresa que sí empezó en su momento una startup, pero básicamente hoy ya no lo es, ¿no? ¿Y cómo se hace en ese sentido para seguir manteniendo ese pensamiento de que, bueno, mirá, que aunque sea una mega empresa, sigue siendo o sigue teniendo ese ADN emprendedor, ¿no? Yo creo que eso también obra y magia de quienes lo transmiten, ¿no? Pero cómo en tu mente tú también lo puedes transmitir. ¿Cómo haces? Total, y eso es clave en una empresa porque al final Mercado Libre es una multinacional ahora. Yo cuando entré éramos menos de 10.000 personas, ya somos más de 100.000, ¿no? O sea, realmente creció muchísimo en los últimos años. Y es clave mantener ese ADN. Para nosotros es central el ADN de Mercado Libre, y cuando hacemos entrevistas y cuando capturamos talento, es una de las cosas más importantes que miramos. Por ejemplo, me candidateo, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes que encontrar en mí para que yo quede? A ver, obviamente la parte
técnica y tu conocimiento y demás tiene un valor, pero la realidad es que nos interesa mucho que estés dispuesta a aprender, que tengas esa mentalidad ágil de poder iterar, que estés en beta continuo, que estés abierta a tomar riesgos, que puedas convivir con esa ambigüedad que requiere la industria, donde estamos todo el tiempo probando y cambiando, y a veces ya este concepto de tener un plan a largo plazo, a veces tenemos un plan y tenemos que cambiar porque la realidad cambió y el cliente ya me pide otra cosa y tenemos que estar iterando y cambiando. Entonces, miramos mucho más la actitud de la persona y ese talento también más soft de animarse a probar, a emprender, a tener proactividad, iniciativa, y no tanto si sos un especialista que tenés mucho conocimiento en una materia puntual. Yo entré a liderar el negocio de retail. Ajá. ¿Fue cuando te conocí allí? No, yo estaba viviendo en Argentina. Ah, ok. Y cuando entré a liderar el negocio de retail, nunca había trabajado en retail. Claro. Entonces, al final, lo tuve que aprender y desarrollar, pero es estar en ese mood de aprender constantemente y de seguir mejorando, ¿no? Me acaba de vibrar la tablet, me llegó el contrato de Mercado Libre. ¿Sí? Sí. No, pero te quería preguntar, bueno, después de allí tuviste un pase a Uruguay a regresar, ¿y ya fue con tu puesto en Mercado Libre? Claro, yo cuando estaba en Iguana Fix me fui a vivir a San Pablo, estuve un tiempo en San Pablo. Ah, bien. Liderando la operativa también de Brasil. Y con Mercado Libre volví a Argentina a liderar el negocio de retail. Sí. Y que ahí Mercado Libre, entonces lo que fue como un emprendimiento, fue una startup adentro de Mercado Libre. Entonces fue una startup adentro de una empresa con mentalidad de startup. Y ahí lo que estuvo bueno fue, creamos todo el equipo, crecimos, lanzamos en México, lanzamos en Brasil, en Argentina, Chile, Colombia, y después, a los 2 años y medio, surgió la posibilidad de volver a liderar como Country Manager de Uruguay, y ahí retorné a Uruguay a liderar todas las operaciones de acá. Ahí fue cuando te conocí hace algunos años. Ahí sí nos conocimos. Qué bueno. ¿Y qué te deja este cambio para ti, no? O sea, mirás hoy, te parás quizás frente al espejo y decís, bueno, me fui formando, me fui haciendo, no sé si queda algo de aquel ingeniero mecánico, o sí, te lo pregunto, pero ¿qué te deja a nivel a título profesional, no? Porque tu caso es tú no sé si lo ves, pero es un buen caso emblemático de cómo uno puede crecer dentro de una compañía, puede ser ese intraemprendedor, ¿no? Y puede tener posibilidades, aun cuando a veces uno dice, bueno, yo no tengo, no sé, el conocimiento, no soy un tecnológico, no soy un ingeniero tecnológico, no soy un tecnólogo, lo que fuese, estoy liderando una compañía en ese sentido. ¿Qué entiendes hoy cuando te ves? Decir, bueno, ¿qué te ha dejado todo este trayecto? A ver, fui aprendiendo mucho durante los años y los distintos roles y he tenido grandes líderes también en las distintas empresas. Mentores. Sí, mentores informalmente también, ¿no? Y con algunos que de verdad que sigo teniendo contacto ahora y los actuales de Mercado Libre, que la verdad todo el liderazgo de Mercado Libre es muy inspiracional y brillante. Entonces eso también te motiva y se aprende mucho. Y la realidad es que yo siempre tuve esa mentalidad, o sea, del ingeniero que queda atrás. Yo creo que lo que me dio mucho la Facultad de Ingeniería es esa mentalidad crítica de estar cuestionando, analizando los datos, analizando las tendencias, analizando los problemas de manera estructurada y entender esto que te decía, cuál es la causa raíz, cómo podemos mejorar, cuáles son las oportunidades que hay y estar como obsesionado con esa mejora continua y ese poder estar mejor. Entonces a veces nos pasa a nosotros en Mercado Libre que nos dicen, che, todo lo que lograron, qué increíble cómo compré hoy, me llegó hoy el producto, todo impecable. Y nosotros estamos todo el tiempo diciendo, sí, pero podía haber sido mejor, podíamos haber hecho esto. Entonces esa mentalidad de estar todo el tiempo viendo las oportunidades de mejora y las oportunidades que tenemos para adelante, que son infinitas,
Yo creo que eso me fue llevando y forjando hacia donde estamos ahora y me hizo a mí crecer como persona y profesionalmente. Pero también esa inquietud que tú me decís, bueno, podríamos haberlo hecho mejor, que todos tenemos ese, ¿no? Pero digo, ¿te llega también a un estadio de estoy conforme con lo logrado? Porque a veces es difícil, ¿no? Decir, bueno, podría haberlo hecho mejor y quedarme con eso y decir, bueno, pero qué bien, ¿no? Sí, a veces le dedicamos poco tiempo a mirar para atrás y decir, che, qué bien. Y le dedicamos, y yo también. Como yo tengo una mentalidad que estoy mirando mucho para adelante y no tanto lo construido y lo que hemos logrado para ahora, para atrás. Te digo, yo cuando entré en Mercado Libre, entré pre-pandemia en Argentina, 2019 éramos menos de 10.000 personas. Y ahora somos más de 100.000 personas. El proyecto que yo empecé a liderar creció muchísimo y ahora hay muchísimas personas abocadas a eso. Y sí, si miro para atrás digo, increíble todo lo que hicimos. Pero no hago muchos ejercicios, no hacemos muchos ejercicios dentro de Mercado Libre tampoco de mirar tanto para atrás, sino miramos para adelante todas las oportunidades, todo lo que hay por hacer. Allí, Diego, para hacer una puesta a punto, hoy Mercado Libre presente en Uruguay, ¿cuántas personas están trabajando? En el entorno de 1.800 personas. Directas, pero hay allí un derrame, ¿no? Importante. Exacto, eso, personas que trabajan directamente en Mercado Libre, después tenés todo el ecosistema que se arma atrás, ¿no? Desde toda la parte de logística, de los carriers que hacen última milla también y que hacen la primera milla, después tenés integradores que trabajan con Mercado Libre, consultoras que trabajan con los vendedores de Mercado Libre, o sea, hay muchísimo, y los vendedores, que hay un montón de vendedores y pymes que trabajan con nosotros, que crecen y que son su principal fuente de ingreso es a través de Mercado Libre, ¿no? Entonces generás todo un ecosistema alrededor de Mercado Libre muy interesante y que además es en todo el territorio nacional, no es en Montevideo. Claro. O sea, hoy el vendedor de Tacuarembó o de Salto tiene las mismas oportunidades que el vendedor de Montevideo de llegar a todo el país. Claro. Y de tener acceso a todas las herramientas de tecnología de última generación que nosotros disponibilizamos para todo el mundo. Entonces, esto que hablábamos al principio, que te dije en un momento del plan a 3 años, que después va iterando y en realidad vas cambiando mucho a medida que va avanzando, lo que sí no cambia es nuestro propósito y nuestra visión de democratizar el comercio y la economía y las finanzas, digamos, en América Latina. Entonces, con ese norte claro, estos son ejemplos claros de democratización, ¿no? Donde el vendedor de cualquier punto de Uruguay llega a todo Uruguay en igualdad de condiciones y que no importa dónde vivas en Uruguay, también tienes acceso a los mismos productos que el que vive en la capital o en la ciudad más cercana. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tener un ecosistema integrado, de los desafíos que ustedes encuentran hoy entre lo que es el e-commerce en su conjunto, también cómo dinamizan lo que es la logística, ¿no? Porque a través de allí también hay un crecimiento de ambos, ¿no? En conjunto y por separado, y de otros temas que te invito a dialogar. El diálogo es con Diego Gamba, que es Country Manager del Mercado Libre. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. ¿Sabías que para cobrar solo necesitas tu celular? Sí, descarga la app Bro a Mano Comercios y transforma tu celular en un POS. No tiene costos fijos de arrendamiento y podés cobrar a cualquier tarjeta sin importar su institución financiera. Cobrá donde y cuando quieras. Registrate en eBro y descargala. Por más información visita nuestra web asistencia.bro.com.uy. Bro a Mano Comercios. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país.
empresarios de acá. El diálogo es con Diego Gamba, que es Country Manager de Mercado Libre, y veníamos hablando de lo que hace, ¿no? También en la parte de e-commerce, lo que hace a lo que es el ecosistema integrado, ¿no? Porque lo que es pagos, la parte fintech, ¿no? Todavía no hay créditos aquí en Uruguay, pero no sé, te lo pregunto si hay posibilidades de que eso se integre, como hay, por ejemplo, en Argentina. Pero allí, ¿cómo es que se logra que este ecosistema integrado también se integre, ¿no? En la dinámica del comprador? Por ejemplo, hoy de una plataforma como Mercado Libre, ¿no? Porque es una gimnasia, ¿no? Y ahí el desafío de la educación no menor. Total. A ver, nosotros tenemos un ecosistema muy robusto. Tenemos la pata de e-commerce y la pata de fintech. Y la pata de e-commerce también tiene toda la parte de logística, que también es una cosa súper interesante y muy grande y fundamental en nuestro ecosistema. Entonces, me preguntaba la pata de fintech. La pata de fintech, en Latinoamérica, nosotros cuando hablamos de democratizar también las finanzas, la economía financiera, digamos, en América Latina, nosotros también vemos que hay millones de personas en América Latina que no tienen acceso a un crédito, no tienen acceso bancario, están por fuera de todo el sistema bancario, ¿no? Entonces, ahí la oportunidad es enorme para tratar de traer a esos millones de personas hacia la digitalización y hacia la economía real, digamos, a través de Mercado Libre y dándole soluciones. Nosotros tenemos un montón de soluciones que vamos desarrollando en distintos países y van cascadeando después para Uruguay. En Uruguay no tenemos créditos, pero sí tenemos QR, tenemos Account Money, cuenta, es una billetera digital, digamos, donde puedes hacer compras, tenés descuentos, y con esto nosotros le estamos dando una herramienta a muchos vendedores también para que a través de la plataforma de Mercado Pago puedan, con un QR, no sé, un vendedor de tortas fritas acá en el centro, o el heladero que vende helados en la playa, pueda vender con un QR, con tarjeta de crédito o a través de un celular, y no dependa del efectivo, y de alguna manera que tenga acceso a créditos y demás. Entonces, nosotros le estamos dando herramientas a nuestros vendedores y a nuestros compradores para empezar a estar dentro del sistema financiero a los millones de personas que en América Latina no tenían acceso, ¿no? ¿Cómo viene ese desempeño? Viene muy bien. Acá en Uruguay el QR viene creciendo a triple dígito en los últimos años y sigue creciendo mucho. Entonces tenemos un montón de espacio para crecer y de uso. En Argentina está más desarrollado y se usa más, pero acá viene creciendo mucho y la realidad es que los vendedores están fascinados porque les solucionamos con el QR, les solucionamos también el pago con tarjetas de crédito y demás, y a su vez también solucionamos todo lo que son las pasarelas de pago online para que puedan procesar de manera segura con tarjeta de crédito en su web, etcétera. Entonces, viene creciendo muchísimo, tenemos un espacio enorme todavía para crecer. Y después lo otro muy grande es la parte de logística, ¿no? Nosotros venimos creciendo mucho en la logística, que es un desafío grande. Nosotros no somos una empresa de logística, o sea, somos una empresa de tecnología al servicio de la logística. Entonces, lo que sí vemos en América Latina es debemos ser la empresa la red de logística más grande y más desarrollada de América Latina sin ser una empresa de logística. Y todo eso es a base de tecnología disponible para nuestros carriers, para optimizar rutas, para optimizar el almacenamiento, para predecir demanda y poder optimizar también nuestros espacios, nuestros warehouse, para meter robótica y optimizar también los metros cuadrados. O sea, estamos con mucho desarrollo de tecnología al servicio de la logística para seguir creciendo. Allí, dos preguntas. Primero, la posibilidad de los créditos y de las inversiones que hay en otros países, ¿está visto para Uruguay? Todavía no lo tenemos en Uruguay. ¿Y en agenda? Pero bueno, a ver, todavía no, pero nosotros vamos probando en distintos lugares y después eventualmente vamos robusteciendo el ecosistema en todos los países. Pero bueno, todavía no lo tenemos en Uruguay. Todavía tenemos mucho por crecer con lo que tenemos. Entonces, nada, estamos
Sí estamos trabajando para seguir mejorando nuestra propuesta de valor y eso es lo que nos obsesiona siempre, es seguir mejorando nuestra propuesta de valor tanto en la pata fintech como en la parte de e-commerce. ¿Cómo tú observas que está hoy lo que es el mercado uruguayo respondiendo a lo que es e-commerce? Bueno, vemos a menudo los reportes tanto de la Cámara de Economía Digital del Uruguay como de también reportes varios sobre lo que ha hecho, por ejemplo, Temu, fenómenos que incrementan la demanda del comercio electrónico en general. ¿Cómo estás viendo tú, cómo estás percibiendo el consumidor uruguayo en ese sentido? A ver, te diría que varias cosas, ¿no? El consumidor uruguayo, Uruguay si miramos el e-commerce en Uruguay como un todo, Uruguay todavía está un poco rezagado a nivel de lo que es el porcentaje de ventas del total del retail, digamos, que suceden en e-commerce. Claro. Estamos en 7-8%, en algunas categorías un poco más, en otras un poco menos, cuando en la región ya está arriba de 12-15%, en China es el 50%, en Estados Unidos también arriba de 20%. Entonces, Uruguay todavía tiene mucho espacio para crecer. Entonces te diría, todavía hay mucho espacio, pero la buena noticia es que en realidad somos un país donde tenemos mucha infraestructura, internet llega a todas partes en Uruguay y tenemos una red muy, muy sólida. Y nosotros estamos viendo, cuando miramos los reportes de la CEDU que decías, 7 de cada 10 uruguayos hacen compras online. Nosotros tenemos en Mercado Libre más de 1.100.000 personas compraron en los últimos 12 meses, al menos una vez en Mercado Libre. Entonces ya arriba de 1 millón de personas en un país de 3.4 millones de habitantes es realmente muy grande y tenemos más de 1.7 millones de personas activamente buscando dentro de Mercado Libre. Entonces, el e-commerce ya es un hábito en Uruguay, te diría. Entonces, si bien cuando miramos la penetración del e-commerce todavía hay un potencial enorme, y en el reporte de la CEDU vemos que somos de los países que más crece año contra año versus el resto de la región, creciendo más del 30% año contra año, todavía hay mucho camino por recorrer y hay categorías que todavía les falta desarrollarse más. A ver, por ejemplo. En categorías de tecnología, celulares, televisiones, eso tienen mayor penetración del e-commerce y de la compra online, pero categorías como supermercado o moda, fashion, tienen menos penetración y el potencial de crecimiento es mucho mayor. ¿Qué puede estar fallando allí o bueno, puede ser un desafío para las empresas para mejorar, ¿no?, ante el consumidor? A ver, sin duda la experiencia todavía tiene mucho para mejorar. La de Mercado Libre y la experiencia de compra online, somos conscientes que hay mucho para mejorar. Hemos mejorado mucho incorporando clips. Ahora tenés videos donde puedes ver, quiero comprar una camisa, veo un video de la camisa, cómo le queda, cómo luce puesta en una persona o arreglamos las fotos con un poco de inteligencia artificial para que el fondo sea más lindo y se pueda ver un contraste entre los productos. Entonces, le hemos puesto mucha tecnología para que se vea bien los productos, que la experiencia sea simple, que quede claro toda la información, la guía de detalles, como hemos mejorado mucho en las distintas categorías, metiéndonos mucho en social commerce. La gente compra, capaz que lo que ve, se pone un influencer, después lo compra en Mercado Libre. Entonces, entendiendo un poco el consumidor, mejorando la experiencia para que se sienta más seguro y más cómodo en lo que está comprando. Y obviamente con la compra protegida que nosotros fomentamos, que si te arrepentís y no te gusta, tenés la posibilidad de devolverlo fácilmente, entonces eso también ayuda a penetrar el e-commerce, ¿no? Pero después lo otro también es, todavía hay mucho vendedor que todavía sigue con los canales tradicionales y todavía no ha empezado a explorar la digitalización, y creo que ahí hay una oportunidad muy grande en que empiecen a apalancarse en eso y que empiecen a trabajar en la digitalización. Y después lo otro, que como país chico, lo que nos pasa es, tengo cerca siempre algún local o algún comercio para ir a comprar los productos de almacén o un shopping o lo que sea. Entonces, Uruguay es más chico y no es tan complicado el tráfico como lo es en un San Pablo o no sé, o en Bogotá, donde quiero evitar el tráfico y no quiero desplazarme hacia otro lugar
Entonces eso hace que rápidamente prefiera estar en casa, de la comodidad de casa, comprando. Claro. Entonces somos un país chico, muy centralizado en Montevideo, y todavía eso cuesta cambiarlo. Pero la realidad es que con esto del e-commerce, con el trabajo remoto y demás, cada vez más estamos viendo que la gente puede irse y alejarse, descentralizar un poquito Uruguay, que no esté tan centralizado en Montevideo, y que vos puedas estar viviendo en Minas y comprar los insumos para tu empresa, vender a través del e-commerce a todo el país y poder desarrollarte sin necesidad de moverte de la capital a trabajar o a tener tu empresa o a montar tu negocio porque vendés en la cercanía. Claro. Ya el concepto de tener que montarlo en el centro para tener tráfico de gente caminando en mi local, ya eso no es necesario. Y puedo tener mi local en una ciudad del interior y vender. Entonces yo creo que todo eso está cambiando, pero lleva un tiempo que empiece a desarrollarse. Bien, bueno, qué interesante todo lo que nos compartes. Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre. Vamos a un próximo bloque de empresarios de acá. Vamos a hablar de inteligencia artificial, del trabajo hoy y algunos otros conceptos. Y también te voy a preguntar qué escuchás en tu tiempo libre, si te gustan los podcasts, si ves algún programa de televisión, cómo te informás, ¿no? Vamos a hablar en el próximo bloque de empresarios de acá. Continuamos en Empresarios de acá, el diálogo con Diego Gamba, que es Country Manager de Mercado Libre. Estábamos hablando de lo que hace, ¿no? Bueno, no solo a la presencia, por supuesto, de Mercado Libre, una empresa líder en lo que es e-commerce, sino también en lo que es cómo, ¿no? También se va desarrollando lo que es el mercado e-commerce. Allí no menor hablábamos en la pausa, y está bueno que lo hagamos en el programa, hay un dato que no me dijiste en la nota que es muy interesante con respecto a las compras. Sí. Cuando nosotros miramos las compras, en promedio en el año pasado, se hicieron 18 compras por minuto. O sea que si llevamos 30 minutos de entrevista, estamos hablando de 600 compras que se hicieron durante esta entrevista. Rindió mi nota. O sea que sí, ¿no? Exactamente. Bueno, así que, la verdad que eso viene creciendo año a año. Entonces, cuando me preguntabas cómo es el uruguayo consumiendo, yo creo que ya el hábito de la compra online ya lo tiene incorporado el uruguayo. Lo que falta es que se anime a nuevas categorías y aumentar la frecuencia de compra, ¿no? Que creo que eso es lo que todavía tenemos para seguir trabajando, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en la experiencia para que siga mejorando la experiencia y se sigan animando a comprar cada vez más cosas. Qué interesante, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer reaccionar a un videíto ya mismo para ya introducir el próximo tema. Lo vemos. En Mercado Libre hacemos muchísimo y vamos a hacer muchísimo más todavía de inteligencia artificial. Creo que ya están lanzando cosas al público general, ¿no? Estamos lanzando cosas, hay muchas cosas ya hechas y muchas más que se están viniendo. Sí. Una jugada valiente, digamos, es. Bueno, no sé, nosotros tenemos nuestra filosofía es abrazar estas disrupciones, porque si no te llevan puesto. O sea, vemos lo que les pasó a nuestros competidores en el 99 y 2000 cuando decían, no, esto de comprar por internet es un verso, no pasa nada. Y vemos dónde están ellos y dónde estamos nosotros hoy, y no queremos que nos pase eso a nosotros, diciendo esto de IA es un verso, no pasa nada, y que alguien que sí cree en eso nos haga a nosotros lo que nosotros les hicimos en su momento. Bien, ahí escuchábamos a Marco Galperín, que es el fundador de Mercado Libre. Hoy tiene un rol de... Está en el board ahora en el board. de Mercado Libre. ¿Lo ves seguido? Seguido no, pero cada tanto sí lo veo. Reuniones, aquí en Uruguay. Sí. Y ahora capaz que un poco menos, pero sí. La verdad que es un gran líder, un referente, y la verdad que lo que armó es admirable. Y un poco lo que hablábamos de la cultura y el ADN de Mercado Libre, él lo transmite en cada reunión y en cada espacio, y la verdad que es un lujo haber podido estar en reuniones con él, escucharlo y aprender de un líder como Marcos, y ahora de todo el equipo que armó, ¿no? La verdad que tiene un equipo que es
es espectacular y que te motiva día a día a estar dando lo mejor dentro de Mercado Libre. Es muy importante lo que tú dices, porque el rol de ser jefe no es solo ser jefe, sino también es líder, ¿no? Total. Y esto es un poco de lo que dice, que me parece súper interesante esta charla, que yo no pude ir a esta cena, pero me parece que resume un montón de cosas de cómo se vive el día a día en Mercado Libre y cómo estamos todo el tiempo abrazando nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y cómo vamos, esto que hablábamos del beta continuo y aprendiendo y haciendo cosas. Yo vi nacer y morir proyectos durante estos años que estuve en Mercado Libre. Mercado Libre cambió, no sé, debe ser la 10ª empresa que estoy trabajando dentro de Mercado Libre, porque la verdad que Mercado Libre cambia y todo el tiempo, es muy dinámico. ¿Cómo tomas decisiones? Es difícil tomar decisiones porque, por ejemplo, imagino que al ser una empresa tan grande hay consensos a nivel capaz que de todos los países, no sé, lo pregunto, y después uno tiene que aplicar la medida o la idiosincrasia para Uruguay, capaz que no aplica. Sí, a ver, es clave tener una toma de decisiones ágil en esta industria, ¿no? Que es un poco también lo que dice Marcos, ¿no? Si nosotros no podemos estar teniendo una parálisis por análisis, ¿no? Lo que se dice, tenemos que estar moviéndonos ágiles, equivocándonos, nos equivocamos, aprendemos los errores y seguimos iterando. Entonces, esto que hablamos del ADN de emprender tomando riesgos, a veces tomamos decisiones sin tener todas las variables controladas y sin estar 100% seguros de que es la decisión correcta, pero sabemos que tenemos que ir avanzando. Y la mayoría de las cosas van sucediendo sin que todo el senior management esté al tanto, porque al final, imagínate todas las iteraciones y todos los nuevos desarrollos de tecnología que están sucediendo continuamente. Yo no me entero de todo lo que está sucediendo y tampoco me entero de todas las decisiones que está tomando mi equipo acá en Uruguay. Entonces, es importante empoderar a las personas a que tomen decisiones y que la mayoría de las decisiones sucedan sin necesidad de escalarlas. Después sí hay una estrategia más macro donde vemos cuáles son las iniciativas más relevantes tanto para Mercado Libre regional como para cada uno de los países regional, específicamente, donde ahí revisamos la estrategia, vemos cuáles son las prioridades para este año y demás, y eso continuamente lo estamos revisando. Por eso que te decía que pueden cambiar las prioridades de un día para el otro, pero sí estamos continuamente empoderando a las personas, y lo importante es que un líder, lo que sea más que nada es crítico, que haga las preguntas correctas, que desafíe al equipo a seguir mejorando y a seguir elevando la vara para seguir dando lo mejor. Entonces, nuestro rol como líderes es más eso que estar diciendo lo que hay que hacer, como era antes, ¿no? Donde el líder era el jefe, era el que sabía todo y el que daba órdenes para que los de abajo ejecuten. Eso ya no existe más. Entonces, lo importante en una empresa así es ser ágiles en la toma de decisiones para movernos rápido, porque si no, como decía Marcos, si no te tiran para abajo del ring. ¿Sentís que hay de alguna forma una especie de burbuja en lo que hace a la inteligencia artificial? Porque hoy todo el mundo habla, las empresas dicen, bueno, yo tengo que poner inteligencia artificial y capaz que no saben muy bien para qué, ¿no? Justamente en el video que te hice reaccionar, bueno, él hablaba puntualmente de la inteligencia artificial. ¿Qué ves tú con respecto a este tema? A ver, esto sí es algo que... nosotros trabajamos con inteligencia artificial ya hace más de 10 años, ¿no? Y es algo que lo tenemos súper incorporado. Pero obviamente con todo esto de la inteligencia generativa y bueno, toda esta revolución, cambió mucho la pisada, y nosotros lo que sí estamos haciendo estamos en un momento donde estamos tratando de que todo el equipo, la inteligencia artificial permea en toda la organización. Nosotros tenemos la suerte de ser una empresa tecnológica en esencia y nuestro ADN es tecnológico, lo que hace que sea más simple la adopción de nuevas herramientas. Pero la realidad es que nosotros ya estamos arriba del 95% de las personas, de los ciento y pico de miles de personas que tenemos dentro del Mercado Libre, más del 95% de las personas ya usan al menos una herramienta de IA generativa, y estamos disponibilizando todas las herramientas para que todos la usen en su día a día, y desarrollando muchas cosas, o sea, eso internamente con nuestros equipos, pero desarrollando muchas cosas con IA hacia afuera, para darle herramientas a nuestros vendedores, para que usen con IA, generar imágenes, generar videos, responder las preguntas más rápido y más ágiles,
bots para acompañar a los vendedores para que entiendan cómo mejorar sus ventas, cómo mejorar sus publicaciones, cómo mejorar sus campañas de publicidad dentro de Mercado Libre y cómo optimizar las herramientas. Entonces, también le estamos dando herramientas de IA a todos nuestros vendedores. Entonces tenés una pyme capaz que del interior de Minas, como te decía, que ahora tiene acceso a herramientas de la última tecnología con IA para mejorar sus videos y para publicar fotos de sus productos que fabrica ahí. Entonces, también nosotros estamos incorporando y generando herramientas por arriba de la inteligencia artificial generativa para disponibilizarla a nuestros usuarios, ¿no? ¿Son desarrolladores in-house o contratan empresas para hacer? No, tenemos, a ver, para algunas cosas tenemos un poco de híbrido, pero la mayoría lo desarrollamos nosotros, tenemos un equipo de tecnología muy, muy grande. Pero bueno, la inteligencia artificial está revolucionando todo eso, ¿no? Entonces, te diría que antes la excelencia técnica que te diferenciaba y que nos diferenciaba a nosotros, porque tenemos un equipo de tecnología técnico muy bueno y muy potente y muy grande, eso se empieza a nivelar, porque ya ahora con estas herramientas ya tenemos un porcentaje alto del código que se genera con IA también. Claro. Entonces, ya esos skills que te diferenciaban se empiezan a nivelar y al final lo más importante es ser muy crítico en cómo utilizar las herramientas, para qué las estamos utilizando, con qué propósito lo estamos utilizando, hacer las preguntas correctas y interpretar bien los resultados que me está dando la IA para no equivocarnos, digamos. Pero la realidad es que está cambiando mucho y nosotros estamos siendo early adopters de todo esto también porque sabemos la importancia que tiene y además porque la realidad es que en nuestro ADN está esto y a mí me motiva personalmente y a todos nos motiva mucho todas las oportunidades que se abren con todo esto, ¿no? Allí ves y observas, y bueno, lo que muchos también analistas están exponiendo, reducción de puestos de trabajo. Yo escuchaba el otro día a Nicolás Jodal que lo que decía que en realidad lo que se va a potenciar es quien sabe usar la inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto que hay algunos trabajos que son mecanizados, que de repente puede hacerse a través de la inteligencia artificial, pero siempre tiene que haber quizás un humano que chequee. No sé, te lo pregunto, ¿el impacto ya está hoy de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo en tecnología? Ahora, yo diría que a mí me parece que la pregunta yo la formularía distinto, porque yo diría que esto en realidad lo que hace es elevar los estándares de calidad y elevar el potencial de lo que podemos hacer. Entonces, te diría que me enfocaría mucho más ahí en cómo con las personas que tenemos, cómo podemos elevar nuestros estándares, cómo podemos entregar un producto mucho mejor, cómo podemos hacer mucho más con lo que tenemos. Entonces, en realidad esto lo que abre es muchísimas más oportunidades. Entonces, te diría que con la IA lo que estamos viendo nosotros es que podemos avanzar más rápido, podemos generar herramientas que antes no podíamos generar. Entonces, en realidad, estamos avanzando mucho más en desarrollar cosas mucho más a medida para nuestros clientes. Entonces, antes yo capaz que hacía un desarrollo de tecnología que era para una audiencia muy grande, ahora podemos empezar a segmentar mucho mejor y empezar a hablarle a las personas de una manera mucho más cercana, más humana, más personalizada, mejorar mucho más nuestra logística, mejorar mucho más nuestras herramientas de fintech. Entonces, te diría que lo que yo veo más y lo que nosotros vemos más internamente es el mundo de oportunidades que se nos abre a nosotros y a la gente. Entonces, yo creo que el mindset correcto cuando hablamos de inteligencia artificial sería, ¿qué se puede hacer ahora que antes no se podía hacer? Claro. Porque ahora podemos hacer un montón de otras cosas. Yo creo que van a empezar a aparecer un montón de emprendimientos nuevos. Yo estoy también como mentor de Endeavor ahora y viendo un montón de emprendimientos que están surgiendo que con la IA tienen sentido. Antes no tenían sentido, antes no eran escalables. Claro. Porque no tenías una capacidad de procesar tanto texto, porque teníamos la capacidad de procesar mucho dato con Machine Learning y demás, pero ahora se amplió mucho y hay un montón de herramientas que antes no estaban disponibles. Entonces ahora te diría que
la forma de encarar esto, y si tuviera que aconsejarle a alguien, es mirar todas las oportunidades que se abren. Claro. ¿Les cuesta encontrar talento, personas para trabajar en Mercado Libre? Digo, porque uno de los requerimientos de los empresarios vinculados a la tecnología, ¿no? Muchas veces hablan del desafío, quizás se refieren a roles un poco más específicos como programadores, técnicos, pero una empresa engloba mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Les cuesta encontrar los perfiles correctos para la compañía? Digo, porque también es un tema que hace a la agenda de temas del país, ¿no? Del mercado laboral, de quizás jóvenes, no se lo pregunto, trabajan más jóvenes que personas de tal edad para arriba. Digo, allí, ¿cómo están viendo ustedes ese terreno? A ver, yo te diría que en Uruguay particularmente sí. Tenemos mucho talento, talento muy capacitado y sofisticado, te diría, bastante interesante. Y la realidad es que ahora, por ejemplo, esto que decías, antes era muy difícil tener un programador que fuera excelente y que realmente éramos era difícil conseguir ese tipo de rol. Ahora necesitamos roles también de gente que sea muy crítica, que entienda cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial y que les pueda hacer las preguntas correctas, que lo sepa analizar, que sepa interpretar y que tenga una visión un poquito más amplia. Y quizá no es el mejor programador y el mejor escribiendo código, pero sí, apalancándose en todo esto, desarrollar mucho más. Entonces, te diría que es un desafío el tema del talento, sí, en la región, pero lo que más miramos nosotros es mucho más la parte cultural, el ADN y lo que necesitamos de una persona para que cuando entre en Mercado Libre pueda dar el máximo y generar impacto, ¿no? Entonces, nada, te diría que no estoy viendo ahora un problema para capturar talento. Tenemos muy buen talento dentro de Mercado Libre, desde el C-Level hasta abajo, y sí procuramos mantener esa cultura emprendedora, cultura de dueño dentro de Mercado Libre para seguir creciendo y seguir evolucionando. Diego, para finalizar, 2 preguntas. Algo que no te haya preguntado y con lo que quieras terminar esta entrevista, pues te pregunté de todo. Pero sí. Me falta una, saber qué escuchás, cómo te informás. Pero esa después. Una cosa que creo que no me han preguntado mucho es el tema de cuál es el costo de no digitalizarse, ¿no? Porque hablamos siempre de los que están en el e-commerce, los que se digitalizan, el crecimiento que tiene y demás, pero hay mucha gente que todavía no está incursionando en el camino, ¿no? De digitalizarse, de empezar a vender por e-commerce, de vender online, de incluir procesamiento de pagos y siguen con el efectivo. Entonces, yo creo que una cosa que nos falta es empezar a entender cómo ayudar a los pequeños comerciantes que todavía no están digitalizados y que tal vez trabajan en industrias que todavía les falta mucha penetración de e-commerce, cómo ayudarlos y cómo educarlos financieramente o en las herramientas nuevas que hay de tecnología para que ellos puedan escalar y puedan seguir haciendo crecer su negocio. Entonces creo que por ahí también hay una agenda que estaría bueno empezar a investigar un poquito más y trabajar a través de las cámaras, también a través de la CEDU, de la Cámara de Comercio. Yo creo que se están haciendo cosas, pero creo que se puede seguir trabajando ahí en cómo capacitar, cómo educar, cómo entrenar a las personas y a las nuevas generaciones en esto de la digitalización. Yo creo que las nuevas generaciones lo tienen medio innato. Hay un montón de emprendimientos que todavía no están avanzando en eso y que creo que es fundamental, sobre todo por lo que vemos en el mundo, ¿no? Que está sucediendo, que al final nos marca hacia dónde está yendo también el camino, ¿no? Bueno, ¿qué escuchás? ¿Cómo te informas? A ver, escucho mucho podcast. Sí. Podcast de todo. Sí. ¿De la qué? Verdad que... ¿Qué te gusta? A ver, yo te comentaba, estoy escuchando algunos podcasts interesantes de Diario Un CEO, que está bueno. Lo tengo. He escuchado algunos podcasts de emprendedores. Emprendedores. Había uno que ahora no estoy escuchando. Ahora hace rato que me escucho de Cero a Topo, se llama, que son de emprendedores en Brasil, de cómo fueron creciendo, que me parece muy interesante.
Aprender de grandes también es un podcast que me gusta, que tuvimos a Ari, nuestro CEO, también en una entrevista ahí hace poco y tiene un montón de entrevistas muy interesantes. Y aprovecho el viaje en el auto, ¿viste? Para escuchar podcast. Y Empresario de Acá, me habías dicho. Y Empresario de Acá, que todos los capítulos, ahí vi todos. ¿Y allí para informarte? Y para informarme uso, portales, diarios. Uso los portales, los diarios, los medios tradicionales, los internacionales, sobre todo para estar al tanto también de todo lo que está pasando. ¿Escuchás radio? Uso mucho también, tengo alguna gente de radares agentes con IA que me hacen reportes de las principales noticias en el mundo de tecnología, en el mundo de la geopolítica, entonces me hacen un resumen y después entro a la nota o no, dependiendo de lo que me interesa o del tiempo que tenga. Y después internamente dentro de Mercado Libre también hemos desarrollado reportes donde vemos también toda la competencia, donde también hace un resumen de todo lo que pasó en el día o en la semana y también con eso me voy informando de las nuevas tendencias y las nuevas cosas que van saliendo, porque la realidad es que en la IA, por ejemplo, todo el tiempo están cambiando, saliendo nuevos releases de nuevas tecnologías y eso hay que estarlo viendo constantemente. Entonces, tengo los medios tradicionales, tengo un salpicado de todo. Ahí va. Bueno, Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre. Bueno, un gusto tenerte aquí. Gracias por hacerte el tiempo. Hemos hablado un montón, pero podemos hacer en algún momento, quizás para el próximo ciclo, un balotaje. ¿Qué te parece? Dale, ya te dejo la invitación. Espectacular. Bueno, un gusto haber estado acá. Muchas gracias por el tiempo, también por la invitación y un placer. Quedo a las órdenes. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos de muchos temas. Conversamos a propósito de cómo invertir, cómo comenzar ese camino hacia las inversiones financieras, también cómo capacitarse en ese sentido y la importancia que tiene conocer de primera mano todas las alternativas que uno puede tener a la hora de definirse por una inversión. También hablamos de e-commerce, conversamos con el Country Manager del Mercado Libre, Diego Gamba, conocimos su historia, conocimos también a propósito de sus expectativas para lo que es el negocio en sí de e-commerce y también cómo la inteligencia artificial puede de alguna manera mejorar algunos procesos que ya se vienen desarrollando. De todos estos temas, entre otros, conversamos en el programa de Empresarios de Acá de hoy. Yo, como siempre, los invito todos los viernes a las 21 horas con el programa Estreno para seguir desarrollando los temas que importan en la voz de los empresarios. Presentó Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.